Para estos momentos, yo creo que todo el mundo estamos hartos de escuchar la palabra progre o woke. De verdad, vayan a su red social favorita y vean la enorme cantidad de comentarios que hace la gente en contra de que algo es progre o woke, especialmente si se trata de una película o serie que tiene como protagonistas a un personaje LGBT o femenino. Y la serie ni siquiera tiene que haber estrenado para que nazcan estas críticas. Ya por todos lados hay comentarios de si es woke no la veré, abajo el wokeismo, woke, 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 bla, 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 bla. Es muy aburrido. Y si creen que este video va a ser en defensa de lo progre, están muy equivocados. Denme unos minutos y les platico. Lo que pasa es que la palabra woke nació en grupos afroestadounidenses que criticaban la violencia y el racismo que vivían en Estados Unidos. Y el diccionario de Oxford define lo woke como un interés muy particular o muy personal en causas políticas. Y pues eso no está mal per se. ¿En qué momento una palabra que tenía una connotación de un movimiento político muy particular se convirtió en una muletilla al punto en el que Deadpool, o sea Marvel, o sea Disney, o sea la misma empresa que produjo Lightyear, una película catalogada como lo epítome de lo woke, se burla de eso? ¡Aquí! Ese no es Charles. No es cierto. ¡Ah! ¡Te rateaste su silla! ¡Súper! ¡Esto no les va a gustar a los cristalitos! Hoy quiero hablarles sobre la evolución de la ideología woke y cómo en realidad lo que estamos experimentando es un hartazgo generalizado por los abusos de grandes corporaciones que están abusando de consignas políticas para generar billetes. Y para hacerlo, voy a utilizar uno de mis gustos culposos más grandes y una de las series más políticamente incorrectas que creo que todo el mundo podríamos estar de acuerdo que no es para nada woke: South Park. Get woke, go broke, ve progre, hazte pobre son palabras que han inundado el internet y se han convertido en parte de nuestro léxico común en la era digital. Y en esta época, o al menos en los últimos 5 años, esta palabra se ha comenzado a utilizar cada vez más para referirnos de manera despectiva a grupos o personas alienadas más a las tendencias políticas de izquierda, quienes, según esto, están utilizando ciertas agendas de inclusión forzada para tratar de adoctrinar a otras personas para que crean lo que ellos creen, o bien están tratando de censurar cualquier serie, película, producto artístico que vaya en contra de sus ideales. Y en esta época de consumo masivo súper rápido, el cine y las series son precisamente un supuesto vehículo increíblemente poderoso para poder adoctrinar a las personas y que crean estas ideas woke. Y disculpen que se los diga, pero muy probablemente una de sus películas o series favoritas es woke o tiene temáticas progres. Pero no hay duda alguna que el término, o al menos la manera en la que lo vemos más comúnmente utilizado en internet, se ha ido haciendo cada vez más pequeño. Y cada vez se utiliza la palabra woke o progre para referirse a productos de cultura pop tipo series o películas que usualmente tratan de incluir o que presentan historias sobre 3 grupos en específico de personas: grupos feministas, temas LGBT o bien personas racializadas. Muchas personas creen que películas como Lightyear, Strange World o series como Vilma fracasan por la inclusión de estos grupos. Aseguran que estas producciones se sienten innecesarias. Los personajes no son orgánicos y en general las historias no gustan. Y esto sí tiene un punto y es algo de lo que hablaremos más adelante. Pero de repente hay casos también como The Sandman o X-Men 97, series que han sido acusadas desde antes de su estreno de promover la agenda progre por sus decisiones de cast. Kirby Howell Baptiste fue tremendamente criticada porque el personaje de Death se presenta como blanca en la novela original, supuestamente. X-Men 97 tuvo un montón de quejas porque se confirmó que Morph, el personaje que casi nadie conoce y que se popularizó a raíz de esta serie, era no binaria y además queer. Aunque las críticas antes de su estreno fueron sumamente fuertes y hubo un montón de debate, al final cuando salieron y resultaron ser no solamente grandes historias sino grandes éxitos, la discusión sobre si eran woke o no woke, la verdad dejó de importar. Luego el showrunner de X-Men 97 y mi queridísimo Neil Gaiman arruinaron todo con sus controversias, pero pues ese es incluso tema de otro video.
Y esto es solamente debatiendo sobre series actuales. Pero cuando mencionamos que, por ejemplo, Rambo podría considerarse progre porque retrata las pocas oportunidades que tenían los veteranos de Vietnam de regresar a la sociedad civil mientras lidian con los traumas y problemas mentales y emocionales que les dejó la guerra, la gente suele decir que eso no cuenta como progre. Y a mucha gente le indigna que digas que películas como Alien, Thelma y Louise o Barbarella tratan de temas feministas y abren la oportunidad de discutir temas como el aborto, la libertad sexual femenina, los órdenes de género patriarcales. Y pues si nos vamos al terreno de la acción, desde siempre han habido grandes heroínas protagonistas de grandes historias. Leia, Sarah Connor, Samus, Lara Croft. ¿Y bien? Y o sea, si nos ponemos muy estrictos, todos los superhéroes, Indiana Jones, James Bond, en general franquicias como Harry Potter, los Juegos del Hambre o Maze Runner, tienen protagonistas ya sean hombres o mujeres que luchan contra corporaciones malvadas, gobiernos totalitarios y a veces nazis literales, y buscan mejores condiciones de vida para sus seres queridos, usualmente formando sociedades más inclusivas y más justas. ¡Ay, lo siento! ¡No lo sabía! ¿Qué tienen de diferente las películas o series que ahora criticamos porque son progres? ¿Cuándo algo es progre? La verdad es difícil determinarlo a simple vista. Y un gran ejemplo es la temporada 4 de The Boys. Todos podemos estar de acuerdo en que The Boys es una gran serie. Y lo que la hace buena es que es una crítica profunda a la sociedad contemporánea. Y igual que South Park, empezó como una serie que criticaba las tendencias consumistas de los blockbusters de los últimos 20 años. Y eso incluye críticas a Disney, pero también a grandes conglomerados como Meta, el ambiente político de este señor, y el internet. Homelander, de hecho, desde siempre se ha presentado como una figura tiránica, fascistoide que busca la dominación total. Y es el personaje más popular de todos. Durante 3 temporadas nosotros alabamos su incisiva crítica, su mordaz representación de la realidad, su burla satírica llena de gore y sexo y violencia. ¿Por qué de repente la serie de The Boys se vuelve woke cuando se confirma que Frenchie es bisexual? ¿Qué tiene de especial o escandaloso que un dude se bese con otros hombres en una serie que supuestamente se burla de todos y que además es sumamente controversial y no teme ser una historia difícil que no es apta para todo público, no es apta para estómagos sensibles y corazones débiles? Especialmente si nos ponemos a pensar que la serie ya había insinuado que Frenchie bateaba para los dos lados. En la temporada 2, Frenchie le dice My Dorothy a Jay, su antiguo compañero, e insiste en que la despedida de soltero de Monsters Milk tenga más strippers hombres. You are my Dorothy. ¿Por qué no notamos eso antes? Y de verdad, ¿qué importa con quién ande Frenchie si lo que importa es ver cómo eso impacta su relación con Kimiko? Hay algo raro en estas definiciones nuevas de woke que simplemente no cuadra. Pero para averiguar exactamente qué es, tenemos que irnos a lo verdaderamente transgresor, a lo verdaderamente rompedor de cadenas, hacedor de viudas, algo que de verdad hizo historia, el origen de South Park. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Scott? Lo llamé chile a los señores Tenorman. Déjame probar tus lágrimas, Scott. Son dulces y tibias. Adoro el sabor de las lágrimas de tristeza. Rico, delicioso. Para entender bien de dónde viene South Park, sí tenemos que hablar un poquito de historia de la cultura pop. Porque la verdad, a mí sí me parece importante analizar un poco por qué cuando hablamos de temas woke o progre siempre nos referimos a temas LGBT, temas feministas o bien temas de personas racializadas o inmigrantes. Porque esos son temas que se han venido discutiendo desde la década de 1920. Aunque si nos ponemos estrictos, en realidad fue hasta la década de los 50 y 60 cuando la cultura pop masiva empezó a ser utilizada como herramienta para discutir estos temas. Libros como The Heyday of American Communism o A War for the Soul of America hablan de cómo la masividad de la cultura pop, las crecientes críticas a la guerra de Vietnam, las luchas sociales de estudiantes alrededor del mundo generaron una gran división entre las generaciones jóvenes y las generaciones más adultas. Pero la esencia de todos los debates sociales que se dieron en esa época tenían que ver con una idea acuñada en círculos feministas. Lo personal es
político. Esta frase se refiere a que nuestras ideologías políticas permean nuestro día a día, influencian nuestras decisiones y cómo nos relacionamos con los demás. En la década de los 50 y los 60, temas como el movimiento feminista, la lucha LGBT y los derechos de los trabajadores se volvieron grandes tópicos de discusión pública, y estas discusiones públicas sí tenían injerencia directa en las políticas de los países, porque hubo un montón de reformas a lo largo del mundo. Y lo podemos ver especialmente en temas como el aborto o el matrimonio igualitario. De hecho, podemos rastrear los primeros problemas de este tipo a Alemania, cuando un grupo de la población comenzó a preguntarse si grupos religiosos protestantes deberían tener tanta influencia en la educación pública del país. A esto se le llamó Kulturkampf, y en Estados Unidos rápidamente acogieron el eslogan de guerras culturales para explicar las tensiones que se vivían en su país. Y estos términos, de hecho, comenzaron a popularizarse del lado de los grupos más conservadores de la política y la sociedad. Desde los 60, 70 y 80, varios grupos conservadores que tenían puestos importantes en la política de Estados Unidos comenzaron a denunciar productos de cultura pop como canciones o películas para decir que atentaban contra la moral americana y que debían ser censuradas. Un ejemplo histórico de esto, de hecho, es lo que se le conoce como pánico comunista, que básicamente se basaba en la creencia que sí tenía el gobierno de Estados Unidos en que Rusia intentaba infiltrarse a través de la cultura en el occidente. Y Hollywood fue una de las industrias más azotadas por estas ideas, porque muchísimos artistas fueron acusados de apoyar las ideas comunistas y entonces entraban a una lista negra. Y eso tenía consecuencias rarísimas. Por ejemplo, Jane Fonda tuvo intervenido su teléfono. Un ejemplo reciente de ese pánico comunista lo podemos ver en Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, porque literalmente ese miedo que tenían las instituciones y ciertas personas cercanas a Opie de que él tuviera estas ideas rebeldes fue lo que hizo que el físico fuera hiper controversial. Y a la par se estaban dando luchas sociales importantes que demostraban la relación de la política con el individuo. La lucha por eliminar la segregación era una lucha para demostrar que las personas afrodescendientes tenían derecho a compartir el mismo espacio que las personas caucásicas. Y la lucha por las mujeres de tener mejores condiciones de trabajo fueron temas importantes de la época, pues demostraron que ellas no tenían que quedarse en casa simplemente a cuidar a los niños. Y una herramienta clave para englobar el sentimiento de lucha revolucionario de esas décadas fue el arte masivo. Los Beatles, los Rolling Stones, Joan Baez, cine retador como el de Ridley Scott con Thelma y Louise o Alien, o la forma en la que Martin Scorsese criticaba la violencia en las grandes ciudades, eran productos culturales que cuestionaban las ideas sobre paz y estabilidad que la propaganda estadounidense le había vendido al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y así, el arte que cuestionaba o tocaba tabúes de índole religiosa o social o moral, se convirtieron rápidamente en temas políticos, pues literalmente había grupos en el poder que intentaban censurar estas producciones, como Purple Rain de Prince. Esta idea de que la cultura pop podía demostrar la decadencia de los valores en la sociedad fue rápidamente utilizado como herramienta política. De hecho, el primer político que dijo en Estados Unidos que había un problema con las guerras culturales y que la música, las series y las películas estaban transmitiendo esta decadencia fue Patrick Buchanan, un hombre que es mejor conocido por ser la mano derecha de Richard Nixon. There is a religious war going on in this country. It is a cultural war as critical to the kind of nation we shall be as the Cold War itself, but this war is for the soul of America. Es en este preciso momento donde podemos identificar el origen de lo progre o woke, entendido precisamente como un grupo de personas que iban en contra del orden establecido. Y también fue cuando comenzamos a discutir si las películas, las series o la música que nosotros consumíamos de manera masiva podía o no tener agendas políticas. Y de nuevo, lo transgresor, lo progre, entendido desde los 70 y 80 con movimientos como el punk, eran estos grupos que de verdad estaban tratando de retar el status quo, el gobierno establecido, e iban contra ideas verdaderamente conservadoras, pero conservadoras nivel necesitamos abogar por la familia de mamá, papá y 2 perritos y un hijo. Y sí, en todos esos movimientos que iban en contra de lo establecido, que eran revolucionarios, había 3 grupos de personas:
comunistas, personas LGBT y grupos feministas. Pero algo cambió a finales de la década de los 90. Después de 3 décadas de lucha, las mentes revolucionarias comenzaron a envejecer y a sentar cabeza. La economía se estabilizó y los debates sociales dejaron de estar tan presentes en el arte popular. Y aquí es donde se cimentó el terreno para que South Park floreciera. Una de las razones por las que me gusta tanto El fin de la historia de Francis Fukuyama, este libro, es porque la cultura pop de los 90 y los 2000 parecía que se esforzaba en darle la razón. El punk y lo gótico evolucionó de ser parte de un movimiento que se quejaba de las condiciones laborales a convertirse en el emo, una tendencia estética cuya filosofía estaba muy enfocada en el individuo y en donde la mayoría del arte que se hacía se hablaba de tristear sobre dramas amorosos. La mera verdad, Simple Plan y Blink-182 es un gran ejemplo de esta época, de cómo había bandas que se hacían pasar como punks rebeldes, pero realmente nada más hablaban de tener una vida suburbana clase mediera tranquila. Pero también series como Friends, Will and Grace ya mostraban a grupos marginados viviendo grandes vidas, demostrando que los temas culturales que causaron tanto debate en los 60 y 70 ya se habían superado, por lo que el arte no tenía que plantear esas ideas de una forma tan intensa ni tan directa. Y aún así, en 1991, en Terminator 2, Sarah Connor es uno de los más geniales personajes femeninos de acción que se han hecho. Will de Will and Grace literalmente es un hombre abiertamente homosexual que es protagonista de una serie bastante exitosa, y Ross de Friends hizo todo lo posible para convertirse en un copadre para una familia de lesbianas. ¿Por qué? Eso no es woke. Pero pues con esta libertad tan desmedida que ya tenía la cultura para hablar del tópico que fuera y habiendo ya superado todos los problemas sociales que nos aquejaban, ¿qué otros límites se podían cruzar? La categoría es persona que molesta. ¡Negros! Ahora sí, que entre South Park. South Park se estrenó en 1997 y marcó un momento en la televisión por completo, el momento en donde parecía que ya no había censura, y gracias a la promesa de internet, parecía que los artistas ya no tenían que enfrentarse a ningún tipo de ataduras para expresarse, al grado en que se podría hacer una historia animada en donde se ponía a niñitos de 10 años en situaciones rarísimas, escatológicas, asquerosas, que criticaban a la sociedad en la que vivíamos. Y South Park ha llegado a tener controversias nivel grupos terroristas amenazaron con bombardear los cuarteles de Comedy Central si se atrevían a poner el episodio 201 en donde aparecía el profeta Mohammed. Eso sin contar la vez que representaban a Saddam Hussein, uno de los más crueles dictadores del siglo XX, como la pareja sexual de Satanás, y a la reina Isabel intentando reconquistar Estados Unidos. South Park es la serie más políticamente incorrecta de la historia y podría parecer una sorpresa, pero contrario a series como Los Simpson, por ejemplo, que no supieron actualizarse, South Park sigue siendo políticamente incorrecta. También South Park es una de mis series favoritas y una de las series que me mantuvo cuerda durante la pandemia, lo que quiere decir que he visto todas sus temporadas obsesivamente una y otra 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 vez. Y entonces, después de verla obsesivamente una y otra vez, me di cuenta de que South Park se burla casi de los mismos temas una y otra vez, porque la cultura pop, o al menos las tendencias sociales, especialmente después del auge de las redes sociales, es porque se repiten los mismos temas de debate una y otra y otra y otra y otra y otra vez. En 2013 hicieron una parodia de World War Z para hablar de la muerte de un chico afrodescendiente a manos de un oficial de policía. Y en 2020, después de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter, South Park se volvió a burlar de eso, pero de manera más directa con el especial de pandemia. Got him. Sin olvidar que en 2009 South Park estrena un episodio hiper transfóbico en donde el señor Garrison se hace una cirugía de cambio de sexo y eso lo comparan con quererse cambiar el color de piel. South Park nació en un momento de relativa paz económica y en donde aparentemente ya había suficiente libertad de expresión para tratar un montón de temas hiper controversiales de manera pública. Así que un programa como este, en donde se burlaba de una manera subversiva de precisamente los tabúes y discusiones que había alrededor de nuestra sociedad, ya sin tomar ningún tipo de partido ni intentar decirnos o adoctrinarnos de alguna manera con mensajes morales,
aunque South Park de hecho siempre termina todos sus episodios con una especie de moraleja y que literalmente la recitan los personajes. Pues era prácticamente un producto lógico de la evolución social. O sea, como que después de South Park, ¿qué podía llegar? Es una epítome. ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no fue suficiente? ¿En qué momento los temas LGBT, feministas, laborales, sociales, que tanto se debatían en los 60 y 70, volvieron a aparecer y tomar verdadera importancia en la discusión pública? La respuesta está en este sujeto. Todos sabemos a quién me refiero, pero si me atrevo a decir su nombre con algún tipo de connotación negativa, YouTube me baja el alcance de mis videos. Entonces, además South Park sí hizo una parodia de él, algo tibia, pero bueno, aquí está y todo mundo sabemos a quién me refiero con él. Pero además del Hombre Naranja, también llegó una pandemia, crisis económicas continuas desde 2008, unas redes sociales que afectan nuestra salud mental de maneras que nunca habíamos visto antes en la historia, y una evolución tecnológica que no se está poniendo muy de acuerdo ni va de la mano con la evolución del trabajo manual. A partir de la década de los 2010 nos dimos cuenta de que las luchas sociales que se volvieron gran tema de conversación en los 60 no habían terminado. Pero la cultura pop, por otro lado, pasó las últimas 2 décadas diciéndonos que sí, que efectivamente ya había terminado, y no solo eso, sino que existían programas tan irreverentes como South Park en los que había la libertad de expresión suficiente para que se burlara de todo de todos. Muchas personas como Eugenio Derbez, Kevin Hart, Chris Rock y demás gente que fue famosa en los 2000 empezaron en 2010 a decir que uno ya no se podía reír de nada y demás tonterías. Pero lo que no les gusta aceptar es que realmente lo que se está discutiendo es que la esencia de la broma no sea machista ni misógina. O sea, los obliga a pensar en no hacer otro tipo de comedia. Y eso puso en aprietos a la cultura pop. ¡No, caquita! South Park marcó tendencia a principios de los 2000, pero también hay que destacar a producciones como Los Simpson, Padre de Familia, La Casa de los Dibujos. En México teníamos series como La Hora Pico, El Privilegio de Mandar, Broso. Era una programación que aparentemente permitía todo tipo de diálogo. Pero algo que caracterizaba la cultura pop de la década de los 90 y los 2000 es que se prefería la estética sobre los mensajes que se podía dar. Y aunque así había mucha libertad de expresión, realmente lo único que hacían era seguir cimentando estereotipos muy viejos. No podemos decir que no es un disco de pop, está dentro de los lineamientos del pop, pero está más enfocado a lo que es el hip hop. Trae algunos ritmos mucho más negroides. Un ejemplo de esto puede ser Otro Rollo, Facundo, Jaime el Duende, Big Brother, producciones que capitalizaban con el sexo y las bromas pesadas, sin importar quién estuviera involucrado. Tú pagas doble. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Todavía preguntas por qué? Porque este es un pecero para seres humanos, no para marrano. Que, ok, no era su intención lastimar, solamente era entretenimiento y demás. Pero la ignorancia de figuras públicas que tenían grandes plataformas, o la forma en la que se tratan ciertos temas en el cine y las series, no debería ser cuestionado, especialmente cuando daña directamente a un grupo de personas, especialmente cuando la gente dice tonterías como esta. En general está más negroide el disco, así lo podríamos definir, más hip hopero, ¿no? Lo que cambió en 2010 fue la inmediatez con la que podíamos hablar o juzgar una serie, una película o una persona. Si alguien decía algo controversial como J.K. Rowling, pues mucha gente tenía la oportunidad de denunciarla y criticarla. Se ha ido perdiendo gracias a las redes sociales esa división entre artistas, figuras en el poder y personas de a pie. Y como le dimos voz a más personas, las redes sociales sí permitieron que nos diéramos cuenta que todavía hay muchas injusticias sistemáticas. Y nos invitaron a repensar cómo la cultura masiva, que al final de cuentas todo el mundo habla de ella, afecta o apoya estas injusticias. La cultura empezó a cambiar, las redes sociales sí dieron más poder a que viéramos las cosas con un sentido un poquito más crítico, aunque tal vez ya se fue a un extremo exagerado. Pero, sin duda, en un principio al menos, ya no se llevaba bien con esta cultura edgy de internet, de búrlate de lo que sea, porque lo tienes permitido, porque ya nada importa, porque ya todos podemos ser felices. South Park hizo un episodio dedicado a este dilema en 2018, cuando el señor Hanky es cancelado porque su comedia ya no funciona. El desarrollo del programa muestra que Hanky cada vez es más necio y comienza a dañar a otras personas. No, estoy hablando de lo que tuiteó anoche. Los del ayuntamiento son un montón de lamebajas.
¡Oh, cielos! ¿Yo dije eso? Y la moraleja del episodio es que efectivamente hay comedia, hay tipos de arte, hay incluso figuras que ya no cuadran en una sociedad o en la forma en la que piensa una cultura masiva. Pero incluso al final del episodio como que argumentan que al final del día pues ese tipo de comedia, aunque sea vieja y que ya no cuadre muy bien, pues ahí sigue, ahí va a estar, ahí siempre estará, ya se hizo. Y pues tiene su lugar porque en algún momento de la historia del pasado fue importante. Genial, amigo. Un popo que habla. Bienvenido, amigo mío. Por favor, descansa tus pies cansados y ponte cómodo. ¡Hurra! Y así, South Park ha ido cambiando. Después de que llegara el dominio del streaming, empezó a hacer especiales más contenidos, que cambiaron de 3 formas su estilo. Primero, había menos episodios por temporada. Ya sus episodios trataban de especiales sobre un tema, como el especial de pandemia. Y por último, le dieron más énfasis en desarrollar historias que se centraran más en South Park y la vida normal de los niños, en lugar de hacer comentarios directos de la sociedad. ¿Y ahora qué pasa? Ahora hay esperanza. Aprendimos que tal vez nunca volvamos a nuestras vidas anteriores, pero si trabajamos juntos, podríamos encontrar otra forma. Vivimos un choque cultural que se dio 100% online, en donde artistas comenzaron a darse cuenta que la forma en la que se expresaban en internet no era bien recibida y generaba un montón de críticas, o que su arte estaba siendo sujeto a críticas con vistas a cómo afectaba o permeaba ciertas actitudes o prejuicios con respecto a cierto tema controversial social. Y entonces cada vez también tenían que responsabilizarse cada vez más de lo que decían, lo que habían hecho y cómo afectaban a otros. De repente la gente tenía el poder de denunciar que cualquier figura en el poder, cualquier figura pública hizo algo malo, o alguna vez tuiteó un comentario racista, o alguna vez dijo algo controversial, o simplemente decían que sus bromas eran terribles. Y esto afectó a figuras como Roseanne, James Gunn, causó un montón de conmoción. Empezamos a hablar de gente de la cultura de la cancelación y que supuestamente había una censura. También se empezó a hablar precisamente de cómo la agenda woke era precisamente estos grupos que promovían esa censura porque ya no dejaban a estas personas que se querían burlar de temas racistas o misóginos, pues ser racistas o misóginos. Vaya, incluso hay una reciente película mexicana que se burla de aquella vez en la que Paulina Rubio se hizo pasar por española, porque para estas épocas pues eso ya no es para nada aceptado. Pero el internet volvió todo tan masivo que a la vez también lo ha vuelto hiperpersonal, porque nuestros algoritmos están tan curados que ahora un tema lo vemos exactamente desde una sola perspectiva, con la que nosotros nos sentimos más cómodos. Y eso ha hecho que nosotros perdamos empatía y que tendamos a radicalizarnos cada vez más. Todo es arcoíris, no hay vergüenza en mi espacio. Y South Park curiosamente se ha adaptado muy bien a estos cambios culturales y poco a poco han ido cambiando su estilo, los temas que tratan, para volver a poner énfasis en una frase que ya mencionamos anteriormente: lo personal es político. Chicos, no hay motivo para protestar. Estuvimos siempre hablando de lo mismo. Al menos aprendimos que la libertad de expresión de veras no importa. ¡Vamos a comer! Llevamos 10 años debatiendo esto, de verdad ya nos estamos hartando y siento que por ese mismo hartazgo ya la sociedad está empezando a llegar a una conclusión, a un tipo de consenso. Pero eso lo vamos a ver más al ratito. Pero una de las razones por las que sin duda se ha convertido lo woke un tema tan debatido es porque empresas como Disney han sabido sacarle provecho económico. ¿Hay algún problema aquí? Ningún problema, señora Kennedy. Solo discutíamos ideas sobre la nueva película del príncipe Eric. ¡Pongan una chica y háganla gay! No hay duda de que en las últimas 2 décadas, si algo ha definido a Hollywood es la idea de el primer personaje. El primer personaje gay en una cinta de Pixar, el primer personaje gay en una película de Marvel, Power Rangers ahora con un personaje gay, las cazafantasmas ahora son mujeres. El problema de verdad no es la idea de inclusión. El problema es que sean personajes tan genéricos incluidos en historias tan malas, en franquicias de las que nadie está hablando y que sí son icónicas, pero fueron icónicas hace 40 años. Yo, la verdad, siempre voy a abogar por mayor inclusión
inclusión, mayor diversidad y porque haya más personajes diferentes en historias diferentes. Pero la mera verdad es que sí tenemos que aceptar que los grandes estudios de Hollywood y especialmente empresas como Disney tomaron los temas sociales que tanto se están debatiendo en redes sociales y los trataron de convertir en un producto de consumo. Y el Hombre de Naranja se ha beneficiado un montón de estos debates al respecto de la cultura pop y los abusos de Disney. Porque pues él de cierta manera representa esa nostalgia de aquella época noventera en donde todo se valía y no había tantos problemas y nos podíamos burlar de todo. ¿Recuerdan cuando no habían tantos mexicanos? ¿Qué mierda tienen estas vallas de recuerdos? De hecho, la onda anti-woke sí es una campaña política. Cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prohibió enseñar temas de género en la escuela, tomó a Disney como su villano. Acusó a la empresa de adoctrinar, de querer meterle ideas a los niños, de querer pervertirlos, y por eso le quitó los privilegios que tenía Disneyland en Florida. Mucha gente piensa que esto es una prueba de que lo woke es una agenda política que debe ser combatida, sin darse cuenta de que en realidad Disney fue un chivo expiatorio usado para empujar una verdadera agenda que se convirtió en ley, la ley Don't Say Gay. Y miren, yo feliz de que le quiten privilegios especiales a un conglomerado multimillonario, porque pues ¿qué anda haciendo eso de andarle jugando a que él es su propio gobierno en un estado de un país? Pero pues actualmente profesores que enseñen temas LGBT en primaria, por poquito generalizado que sea la conversación o el tópico que se trató en un aula de escuela, puede hacer que pierda su licencia. Eso no atenta contra la libertad de expresión o la libertad de recibir una educación universal. Y mucha gente puede llegar ahorita a decirme, no, pues es que está bien que los niños no aprendan temas LGBT. A mí no me gusta que mis niños aprendan sobre temas LGBT en la escuela. Pues ok, es muy su opinión, pero su opinión es homofóbica. Sí, Ronaldo, qué bueno que tú me digas en los comentarios que tú estás a favor de eso y en contra del adoctrinamiento y bla bla bla. A nadie le importa. Nadie le importa tu opinión. Ni siquiera afecta a Disney. Disney va hacia donde va el dinero. Por eso le pidió a los productores de Intensamente 2 que hicieran a Riley menos gay, pero siguen incluyendo personajes LGBT en series como Agatha All Alone. De verdad, tu opinión en estos momentos no importa. A quienes les importa es a la gente LGBT a tu alrededor. Porque la hay, Ronaldo. Y tal vez está en tus seres queridos. Y si no sabes de nadie, es porque tal vez les da miedo ser sinceros contigo. Porque ya es hora de aceptar que las empresas son unas hipócritas que van a hacer todo por vender. Y que nosotros gritando, oh no, ahí viene lo woke, no va a cambiar el mundo para nada. Lo que va a hacer es afectar la percepción que tienen otras personas de nosotros mismos. Porque sí, Ronaldo, tal vez tú quejándote en internet de las personas LGBT no afecta en nada. Solo afecta la percepción que tiene tu hija, que es gay, de ti. O tu hermana, que le gusta el poliamor. O a tu socio, que también está experimentando con las relaciones abiertas. Y lo peor es que afectamos nuestras relaciones porque no nos damos cuenta que todo esto es en realidad un cambio cultural y que las empresas están respondiendo acorde a las nuevas épocas. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Es difícil pensar que la discusión sobre lo progre, la agenda woke, el adoctrinamiento LGBT y todo el tema del Hombre Naranja ya lleva 8 años. Y pues con respecto a Hollywood, la verdad es que sí hay un punto, sí tienen un punto las quejas y las críticas. South Park, de hecho, acaba de sacar un especial en donde discute que el problema de Disney es que nos está entregando historias mediocres y utiliza la bandera de lo progre para intentar defender su mediocridad. Y todo lo hacen haciendo a los personajes mujeres de color queer. Creo que quejarme siempre de las discriminaciones es perezoso también. Es que sí, a la 8ª vez en la que dices que un personaje gay en tu película mediocre que a nadie le interesa es histórico, pues la gente sí se empieza a cansar. Pero la verdad, alegrarse de que videojuegos como Suicide Squad fracasan porque son woke es algo muy reduccionista. Porque de verdad quiere decir que a las personas les preocupa más que haya una persona racializada o queer en la historia que la calidad de la historia misma. Nadie gritó inclusión forzada porque Cobra Kai, el güero Johnny Lawrence, es un perdedor que reencuentra su camino gracias a Miguel, un dude que tiene ascendencia de inmigrantes y que comienza a aprender karate. ¿Por qué?
Pues porque es una buena historia. Las grandes historias captan una parte de la realidad, una parte de verdad. Las buenas historias son una herramienta para conocer el mundo. Y una buena historia siempre va a ganar, aunque tenga temáticas progres, como Alien Romulus. El problema de Hollywood es que quiso como que verse en onda tomando franquicias muy queridas y tratar de incluir a grupos marginados para luego tratar de anunciarse con bombo y platillo sin tratar siquiera que las historias tuvieran sentido, si gustaran a la audiencia o si fueran significativas para la franquicia en cuestión. Porque los personajes inclusivos como en Onward realmente no se sienten orgánicos ni que cumplen un propósito porque su identidad queda tan al margen que es fácil ignorarlo. Peacemaker, por ejemplo, de James Gunn, es una historia donde literalmente se burlan de los nazis racistas. Let's each say something that we're grateful for that black people have contributed to American culture. Look, I'll go first. I'm grateful that black people gave us rock and roll music. Y es una exploración de la masculinidad tóxica que nace de la violencia. Es progre, pero el empaque, el arquetipo de personaje que presenta, no solo hace que apele a un público más grande, sino que pues es una historia convencional que sigue las normas de un thriller de acción que es bastante conmovedor y que simplemente es una muy buena historia. Y es que al final del día las grandes empresas lo que quieren es vender. Y van a querer venderle a cualquier tipo de persona, así sea misógina, homofóbica o súper progre woke. Pero pues quien se queja de la representación en Peacemaker, en The Boys, en The Sandman, en X-Men 97, la verdad es que quedan mal parados porque pues son buenas historias que tienen inclusión y personajes diversos. Y pues la verdad es que creo que estas mismas personas son las que más bien agarran los productos mediocres de Hollywood y los utilizan para justificar sus ideas políticas y para sentirse con el derecho de decir cosas horribles en internet. Como la gente que anda diciendo que Deadpool es anti-woke, como si Wade no fuera canónicamente pansexual y hubiera tenido relaciones con hombres. Después del movimiento Me Too, en donde se dieron a conocer casos de hombres que abusaban de su poder en Hollywood para violentar mujeres, después de grandes redes sociales en donde personas de todo el mundo con cualquier condición puede hablar de su experiencia, como que seguir burlándonos del vulnerable, del marginado, se siente fuera de lugar. Coreográficamente esto pues cada vez va siendo más complejo porque ahora tenemos que negrear, ¿no? Que bueno, a Ambalia y a Kalima le sale muy bien. Especialmente porque pedir cambios como que hay herramientas para denunciar crímenes como el acoso o el abuso, o que más personas puedan participar en películas y series, pues la verdad no está mal. Y si crees que eso ha dañado la comedia o el arte o algo así, la verdad es que el problema eres tú. Porque pues sí, supongo que tienes el derecho de ser racista o misógino y que la cultura pop que tú consumes refleja esos valores. Pero pues estaría cool que lo aceptaras, seas consciente de ello y aceptes que la cultura pop tampoco te va a dar 100% el gusto a ti. Porque tus mensajes son horribles, son dañinos y mereces ser cuestionado o cuestionada. Y pues en general cualquier superhéroe va a luchar por la justicia y la inclusión. Porque pues tener el deseo de tener una sociedad más justa no es raro y no es una agenda woke, es solamente tener decencia mínima. Porque pues además siempre han existido y siempre existirán series como South Park que hacen este tipo de chistes. ¡Misión, Clyde! No se use una genial herramienta de hacer trampa para hablar con chicas. ¡Lo vas a arruinar todo! La verdad, yo creo que de tanto que lo hemos repetido ya sin sentido, el término woke está ya perdiendo todo su significado y toda su fuerza. Creo que ya llegamos a un punto en el que después de 10 años de estar debatiendo este tema, ya podemos estar como conscientes que ok, está bien que nos riamos un poco a veces de algo, pero podemos tener decencia mínima, no tenemos que hacer arte que dañe o los sentimientos de otras personas o a otras personas. Y que lo que más nos molesta en general es que traten de vendernos cosas de una manera tan cínica como lo han venido haciendo los estudios de Hollywood. Y vi un aviso de El Centro para Gente que se autopercibe como homosexual, pero nació bi. Les diré una cosa. Esa gente es valiente y merecen todo nuestro respeto. Pero ya tampoco necesitamos chistes baratos como La Casa de los Dibujos porque no dicen nada. Es solo un absurdo. La audiencia, después de una pandemia y la ola del streaming, quiere comedias que sean más retadoras. Y pues si quieren ver La Casa de los Dibujos también ahí está, tiene su lugar. Pero tenemos que estar conscientes de que ese tipo de humor, pues no necesariamente es el mejor humor que existe. Ni son todos los temas que debe tratar la comedia. Pero pues ¿saben qué? South Park
ha sabido cambiar eso. South Park ha sabido adaptarse. Debemos reconocer que lo de la concientización no está funcionando. Ahora está en todas las películas, en todos los programas. ¿Sabes? Es muy obvio ahora. El público solo quiere entretenerse y no quiere recibir sermones. Y si solo haces shows y películas con segundas intenciones, pues van a seguir fracasando. La boletería está a la baja, la gente pierde el interés. Sabes que eso mató a la franquicia de Marvel. Y como nota personal, lo voy a decir en voz alta. Avatar 2 apesta. ¡Maldición! ¡Yo no manejo Hollywood! Y por ejemplo, algo que a mí me parece muy ingenioso es la forma en la que han hecho que Cartman y el señor Garrison o ese tipo de personajes agarre los eslogans inclusivos y abuse de ellos para su propio beneficio. And you didn't stop at all to think that what you were doing might attract the witch? Excuse me? Are you actually trying to blame the victim here? I'm just saying that if there's a big fat witch around, maybe you shouldn't walk through the woods dressed as Hansel and Gretel. Whoa, not cool, Rick, not cool. South Park es especial porque es claro de quiénes se están burlando. Se burlan de los bullies. Y los bullies pueden ser conservadores malvados, pero también progresistas que se creen moralmente superiores. La verdad, yo siento que lo woke está perdiendo fuerza simplemente porque las críticas no se sostienen con la realidad. O más bien, la realidad es que simplemente hubo un tiempo en el que los estudios de Hollywood o Disney creyeron que podían generar muchos billetes utilizando ese tipo de temas. Ya se dieron cuenta de que no, y entonces ya están revirtiendo, ya están girando su esquema de negocios, aunque no han dejado de presentar a personajes inclusivos en diferentes historias. The Acolyte, Agatha. Así que no, la idea de lo woke pues no queda con la realidad. Y de hecho South Park sí tiene un episodio muy bueno que explica y que habla de este tema. Gracias, muchachos. Tenemos muchos cambios que discutir en la compañía. De ahora en más solo vamos a hacer contenidos originales que no sean complacientes. Claro que sí, Kate. Claro. El episodio donde Stan viaja en el tiempo después de que terminó la pandemia, la verdad me llegó mucho. Y es que después de todo lo que había pasado, seguir peleando por la inclusión de un personaje, por los cambios de género, que si es woke o no, ya era aburrido. Las películas de Marvel y DC me dejaron de interesar, no por woke, sino porque sabía que iban a ser malas. Y siento que estos episodios capturan ese desinterés generalizado, porque incluso después de ver cómo la gente dudaba de la existencia del COVID, de la eficacia de las vacunas, y que la conclusión dentro de los sets de Hollywood y en el mundo entero a esos debates fuera: pues respeten las opiniones de todos y ya, como pasó con Evangeline Lilly y Leticia Wright, como que ya de verdad sentía que todo daba igual. ¿Quién no está vacunado hoy? Yo sí me vacuné. Todos estamos vacunados. Sí, creo que es una elección personal. Pero ese episodio me hizo darme cuenta por qué pasaba. Porque teníamos historias mainstream mediocres y porque todos estábamos cansados después de la pandemia. Y después de un caos tan grande, de tanta incertidumbre, lo único que nos quedaba era... Quizás mi papá tenía razón. No podemos evitar que el COVID suceda, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos a él. Y ahí me di cuenta de qué estaba pasando. No hay duda de que el cine y las series o la forma en la que discutimos eso ya está cooptado también por nuestra ideología política. Las redes sociales hacen que todo se sienta más importante de lo que es en realidad. No hay una agenda woke, no hay una agenda progre, son cambios culturales y ya. Podemos escoger quejarnos de eso hasta el cansancio. Pero en 2024, con una economía tan incierta, después de una pandemia, creo que ahora podemos ver las cosas en perspectiva. Porque no se trata de una película o una serie, se trata de la forma en la que hablamos sobre los temas que tal vez les interesan a nuestros seres queridos. Se trata de ser empáticos, se trata de aceptar que vivimos en un mundo demasiado loco como para tener ideas tan rígidas sobre cómo debe verse un personaje o de qué temas debe hablar una historia. Tenemos que aceptar que solamente pensando con sentido crítico vamos a hacer un cambio real en el mundo. Lo woke se está convirtiendo en una palabra comodín porque cada vez más queda en descubierto que solo es utilizado por gente que le incomodan ciertas personas o ciertos grupos de personas y que es la cultura pop tenga o demuestre o represente a este grupo de personas. Pero es una simplificación muy pequeña de la realidad. Muchas veces el hecho de que sean inclusivas las películas le da más capas a los personajes y se vuelven mejores las historias y es momento de aceptarlo. Ya lo estamos aceptando. Lo que estamos denunciando es cómo Disney cooptó estos discursos y trató de vendernos cosas manipulándonos y manipulando nuestras ideas y manipulando nuestras ideologías, permitiendo así que grupos conservadores de ultraderecha, como siempre lo han hecho, se agarraran de chivos expiatorios esos temas para decirles a los grupos hiper radicalizados que ya de por sí comulgan con sus ideas que Disney es el enemigo, que esas historias son el enemigo, que la inclusión es el enemigo.
como si el enemigo no fueran las injusticias sistémicas, los problemas económicos y las pocas oportunidades que todo el mundo tenemos. Este especial de viaje en el tiempo de South Park nos dicen que al final del día, a pesar de que haya tantos cambios culturales, a pesar de que tengamos que convivir con gente que no comulga con nuestras ideas y que tenemos que tratarlos con decencia mínima, porque es lo mínimo que podemos hacer, lo único que podemos hacer para controlar este entorno tan incierto, pues es cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra actitud. Y lo mejor siempre va a ser más empáticos, dejar de pelearnos porque las personas busquen más justicia y más bien tener más criterio y luchar porque nuestro mundo sea un poquito más justo, un poquito más diverso, un poquito más rico. Solo si nos ponemos a pensar en lo que está bien y lo que está mal con un sentido crítico, podemos empezar a hacer cambios accionables en el mundo. Creo que quejarme siempre de las discriminaciones es perezoso también. Las críticas a lo woke o a las agendas progre como que cada vez están perdiendo más peso o más fuerza porque es cada vez más notorio que estas palabras son utilizadas más bien por grupos de cierta ideología política que hacen simplificaciones extremas de ideas muy complejas. Falta mucho que hacer en términos de inclusión. Pero lo mínimo que podemos hacer, como siempre, es tener un sentido crítico al momento de ver una historia, una serie, una película, lo que sea. Y por eso, Celdita y yo hemos determinado que South Park será eterno, porque siempre se está burlando del status quo. Bueno, Celdita y yo les agradecemos muchísimo por ver este video. Este video la verdad lo hicimos con muchísimo cariño, es muy especial. Déjenme sus comentarios por favor sobre qué opinan de este tema. Y por favor, si son tan amables, si les gusta mi contenido, suscríbanse, denle like, comenten, compártenlo con quien mejor les convenga o con quien más confianza le tengan. Eso me ayuda a mí mucho, mucho, mucho. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos la próxima. ¿Cómo cancelamos el desfile? ¿Cómo se cancela cualquier cosa? Te quejas de que es algo insensible. ¿Qué tiene de ofensivo el desfile? ¿Qué tiene de ofensivo? Kyle, tonto de porquería, deberíamos cancelarte solo por decir eso.